Algunas muertes ocurren en silencio, lejos de las luces. Pero para estos artistas, el final llegó con el mundo mirando. Una canción cortada a mitad de nota. La risa de un comediante apagada de repente. Un actor colapsando antes de que nadie supiera si era real. Cada historia mezcla genialidad y desgarro, dejando al público congelado entre el aplauso y la incredulidad. Desde leyendas de la música hasta estrellas emergentes del cine, sus últimos instantes en escena se convirtieron en parte de su legado, dramáticos, trágicos e inolvidables. En esta lista repasamos a 31 artistas y actores que murieron mientras actuaban, y revelamos qué sucedió antes de que se apagaran las luces y cómo sus vidas y muertes son recordadas en 2025. Alissa Carlson. El 18 de marzo de 2023, la meteoróloga de Los Ángeles Alissa Carlson se desplomó en directo justo cuando iba a dar el pronóstico matutino. Los televidentes vieron con horror cómo sus ojos se pusieron en blanco y cayó hacia adelante sobre el escritorio antes de desplomarse en el suelo del estudio, mientras sus copresentadores gritaban en pánico. Fue trasladada de urgencia al hospital con una lesión en la cabeza, lo que desató temores generalizados de que había sufrido un infarto al aire. Días después, Carlson reveló la causa real: síncope vasovagal, una condición que provoca desmayos cuando el nervio vago reacciona en exceso, bajando de golpe la frecuencia cardíaca y la presión arterial hasta cortar el flujo sanguíneo al cerebro. Los médicos confirmaron que su corazón estaba sano y que su diagnóstico previo de válvula cardíaca defectuosa no había causado el episodio. En cambio, la deshidratación, las comidas saltadas y el exceso de café fueron los probables detonantes. No era la primera vez que Carlson sufría un susto en cámara. En 2014 había vomitado en vivo, lo que llevó al hallazgo de su problema valvular. Ese antecedente hizo aún más aterrador el colapso de 2023 para colegas y televidentes. Más tarde aseguró que se estaba recuperando, agradeciendo el apoyo de sus seguidores e instando a priorizar la salud, descanso, hidratación y nunca ignorar las señales de alerta. Leslie Harvey. La última actuación de Leslie Harvey es uno de los relatos más aleccionadores del rock. En 1972, en el Top Rank de Swansea, el guitarrista de Stone the Crows tomó el micrófono al inicio del concierto. El aparato no estaba conectado a tierra correctamente. Con la otra mano en la guitarra, completó un circuito fatal. Fue electrocutado ante la mirada del público y declarado muerto en cuestión de minutos. Tenía poco más de 20 años, una promesa que había girado con Cartoon, abierto para Spirit, acompañado a Led Zeppelin y, bajo el ala de Peter Grant, parecía encaminado a un gran salto junto a la cantante Maggie Bell. El impacto de su muerte sacudió al mundo de la música en vivo. Promotores, salas y compañías de sonido empezaron a imponer medidas más estrictas: correcta puesta a tierra, dispositivos de corriente residual, revisiones rutinarias de cables y controles redundantes antes de abrir puertas. Los artistas también tomaron nota. Sustos como el que sufrió el guitarrista de Kiss, Ace Frehley, inspiraron canciones como Shock Me, pero la industria pasó a tratar estos incidentes como prevenibles, no como espectáculo. Brandon Lee. La muerte de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, en el rodaje de The Crow, sigue siendo una de las tragedias más inquietantes de Hollywood. El 31 de marzo de 1993, durante una filmación nocturna en Wilmington, Carolina del Norte, la escena pedía que su personaje, Eric Draven, fuera acribillado. El actor Michael Massey disparó un revólver Magnum .44 que debía contener solo balas de fogueo, pero en el cañón había quedado un fragmento de una bala de utilería. Al detonar la salva, el fragmento salió despedido con la fuerza de una bala real.
El proyectil impactó en el abdomen de Lee, destrozando órganos y arterias. Fue trasladado al New Hanover Regional Medical Center, donde los cirujanos lucharon más de 6 horas para salvarlo. A la 1:04 de la mañana, el hijo de 28 años de Bruce Lee fue declarado muerto. Su boda con Eliza Houghton estaba prevista solo semanas después. Las leyendas urbanas dicen que las imágenes de su muerte aparecieron en la película, pero en realidad la escena fue regrabada con un doble. El rodaje se retomó tras semanas de duelo, y el filme se completó con efectos visuales y suplentes. The Crow se estrenó en 1994 con gran éxito de crítica, pero para siempre ensombrecida por la pérdida de su protagonista, un actor cuyo papel consagratorio se convirtió en el último, Tiny Tim. Tiny Tim se desplomó mientras interpretaba su canción insignia Tiptoe Through the Tulips en un acto benéfico para el Women's Club de Minneapolis el 30 de noviembre de 1996. El artista de 64 años, aquejado desde hacía tiempo por problemas cardíacos y diabetes, ya había sufrido un infarto en escena 2 meses antes en un festival de ukelele en Massachusetts. Los médicos le habían advertido que dejara de actuar, pero él insistió en seguir, diciendo a su esposa Susan que no podía defraudar al público. A mitad de Tulips, le confesó que se sentía mal, acortó la canción y segundos después cayó al suelo. Fue llevado al hospital, pero murió de un paro cardíaco. Susan recordó más tarde. Murió cantando Tiptoe Through the Tulips, y lo último que escuchó fueron los aplausos, y lo último que vio fui yo. Tommy Cooper. La muerte de Tommy Cooper sigue siendo uno de los momentos más surreales y escalofriantes en la historia de la televisión británica. El 15 de abril de 1984, mientras actuaba en el programa de variedades Live from Her Majesty's, se desplomó a mitad de rutina, justo frente a millones de espectadores en casa y un público en vivo en el teatro. Famoso por mezclar trucos de magia con torpes accidentes cómicos, el número de Cooper a menudo dependía del caos deliberado. Por eso, cuando de repente se inclinó hacia atrás sobre el escenario, las risas estallaron. Durante casi un minuto entero, la multitud creyó que era parte de la broma. Incluso su asistente pensó al principio que estaba improvisando, pero no era un chiste. Cooper había sufrido un infarto masivo. Tras el telón, se hicieron frenéticos intentos por reanimarlo, pero el programa fue interrumpido con una pausa comercial y Cooper fue trasladado al hospital de Westminster. Fue declarado muerto a su llegada, con 63 años. Valencia Prime. Valencia Prime, con solo 25 años, estaba en medio de su espectáculo Prime Time en el Taboo Lounge and Sports Bar cuando de pronto se desplomó. Al principio, el público creyó que era parte de su número divertido. No lo era. Fue trasladada al Jefferson Hospital, pero fue declarada muerta poco después. El forense determinó que la causa fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, un final cruelmente natural para alguien tan joven y vibrante. Conocida como la diva plus size del baile de Filadelfia, Valencia era mucho más que una artista. Era una mujer trans que brindaba visibilidad, alegría y una confianza sin disculpas a la comunidad LGBTQ+. Compañeros de escenario la llamaban una figura materna, alguien que levantaba a los demás cuando dudaban de sí mismos. Ella fue la primera persona que me ayudó a darme cuenta de que era trans, dijo su amiga cercana, Nikita Sin Monroe. Su repentina muerte sacudió al núcleo de la escena drag en Filadelfia. Las redes sociales se llenaron de homenajes, llamándola una estrella brillante que se apagó demasiado pronto. El Taboo Lounge organizó una función benéfica en su honor, y una campaña de GoFundMe recaudó rápidamente más de $11,000 para ayudar a su familia. Owen Hart. La muerte de Owen Hart sigue siendo uno de los recordatorios más duros de que el espectáculo puede volverse letal en un instante.
el 23 de mayo de 1999, interpretando a Blue Blazer en el evento Over the Edge de la WWE en el Kemper Arena de Kansas City. Hart se preparaba para descender desde las vigas con un cable, una acrobacia que ya había realizado antes. El mecanismo de liberación rápida se activó prematuramente. Cayó aproximadamente 24 metros, impactando contra el ring. Los médicos realizaron RCP antes de trasladarlo al Truman Medical Center, donde fue declarado muerto a los 34 años. La noche siguiente, Raw is War comenzó sin pirotecnia. Todo el elenco guardó un minuto de silencio con las 10 campanadas tradicionales, mientras los fanáticos enfrentaban el costo humano detrás de los personajes. Las investigaciones se centraron en la elección del arnés, un sistema de liberación teatral usado en ilusiones escénicas, no en las configuraciones con redundancia y líneas de seguridad empleadas en acrobacias de alto riesgo. Testimonios de veteranos de la industria señalaron lo que faltaba: líneas secundarias, mecanismos de seguridad y absoluta claridad sobre los disparadores. Hart planeaba retirarse en unos pocos años. En cambio, su legado pasó de ser el de una estrella en ascenso a convertirse en un punto de referencia trágico. La WWE implementó protocolos de seguridad más estrictos. Su familia buscó justicia y creó la Fundación Owen Hart en su nombre. Steve Irwin. El 4 de septiembre de 2006, Steve Irwin filmaba en aguas poco profundas de Bat Reef, cerca de Port Douglas, para el documental Ocean's Deadliest y material adicional para el programa de su hija Bindi the Jungle Girl. Al acercarse por detrás a una raya de unos 2 metros para capturarla nadando, el conservacionista de 44 años fue atacado de repente cuando el animal se alzó y clavó varias veces su aguijón hacia arriba. La espina aserrada penetró en su pared torácica y en el corazón. Su equipo lo subió rápidamente a la lancha inflable, le practicó RCP continua y corrió hacia Low Island para encontrarse con los médicos, pero Irwin fue declarado muerto en el lugar. El incidente, uno de los pocos encuentros fatales con rayas jamás documentados, fue grabado, pero nunca difundido. Según los relatos de su equipo, las copias fueron destruidas a petición de la familia. En Australia y en el extranjero, los homenajes se multiplicaron. Banderas a media asta, mensajes de líderes mundiales y un memorial global en el Crocoseum del Australia Zoo, visto por cientos de millones de personas. Luego se llevó a cabo un entierro privado. El mensaje de Irwin sobrevivió al impacto de su muerte. Ocean's Deadliest se estrenó meses después con un tributo final. Terry, Bindi y Robert expandieron el Australia Zoo y la Fundación Wildlife Warriors, impulsando el rescate, la investigación y la educación. Calles, premios e incluso una especie llevan hoy su nombre: Tim Goff. Los últimos momentos de Tim Goff los pasó haciendo lo que más amaba: hablar con sus oyentes. El 24 de octubre de 2022, el locutor de 55 años colapsó mientras conducía el programa matutino de Gen X Radio Suffolk desde su estudio en casa, en Lackford. A las 7:50 de la mañana, la música se cortó de golpe en plena emisión. Cuando volvió minutos más tarde, la voz tras el micrófono ya se había apagado para siempre. Sus colegas describieron la pérdida como impactante y devastadora más allá de las palabras. Goff, veterano de la radiodifusión desde sus inicios en Radio Orwell en 1986, había salido recientemente de su retiro para ayudar a construir Gen X Radio. El dueño de la emisora, James Hazel, confesó que por un instante dudó del futuro del proyecto, pero prometió continuar, llamándolo el legado de Goff. Los homenajes llegaron de toda la industria. Amy Bose, presentadora de Virgin Radio, recordó que fue su primer jefe y que quizá nunca habría seguido en la radio sin su apoyo. La productora de la BBC, Gaynor Marshall,
Lo definió como súper cariñoso y absolutamente encantador. David Olney. La última actuación de David Olney terminó con un silencio estremecedor. El 18 de enero de 2020, el cantautor de 71 años estaba en el escenario del 30 Songwriters Festival en Santa Rosa Beach, Florida, cuando de pronto se detuvo a mitad de canción. Testigos afirman que susurró "I'm sorry", inclinó la barbilla sobre el pecho y quedó inmóvil. Nunca soltó la guitarra ni cayó del taburete. Por un instante, parecía simplemente una pausa, pero había sufrido un infarto fulminante. Amy Rigby, que compartía escenario con él, recordó la serenidad de ese instante. Quieto, con su sombrero y chaqueta de gamuza, como si tomara un respiro. El músico Scott Miller intentó reanimarlo hasta que llegaron los paramédicos, pero ya no había vida. Fue tan sencillo y suave como él mismo era, dijo. Olney dejó a su esposa, 2 hijos y a una comunidad devastada de artistas que lo consideraban pionero y amigo. Gary Albright. El 7 de enero de 2000, el luchador profesional Gary Albright colapsó en plena pelea contra Bill Lucifer Grimm Owens en el edificio de la Legión Americana en Hazleton, Pensilvania. Apenas minutos después de comenzar el combate, Albright cayó repentinamente. Grimm, al darse cuenta de que algo iba mal, rodó sobre el cuerpo inerte de Albright para completar el final planeado antes de pedir desesperadamente ayuda. Al principio muchos creyeron que era parte del espectáculo, pero los paramédicos pronto confirmaron lo peor. Pese a los intentos de reanimación, no se detectó pulso. Fue declarado muerto poco después, con solo 36 años. El forense del condado de Luzerne determinó que la causa fue un infarto provocado por enfermedad arterial, agravada por su historial de diabetes. Vic Morrow. El 23 de julio de 1982, el actor Vic Morrow y los niños intérpretes Micah Dean Lee y Renee Shinji Chen murieron durante una filmación nocturna de Twilight Zone, The Movie en Indian Dunes, en el condado de Los Ángeles. La escena, ambientada en una recreación de la guerra de Vietnam, requería que Morrow cargara a los niños a través de aguas poco profundas, mientras un helicóptero del ejército estadounidense sobrevolaba a unos 7 metros de altura y explotaban efectos pirotécnicos a su alrededor. Una de las detonaciones alcanzó la zona del rotor de cola de la aeronave, que perdió el control, giró y se desplomó sobre los actores. Morrow y Lee fueron decapitados por el rotor principal. Chen murió aplastada por un patín de aterrizaje. 6 personas a bordo resultaron heridas, pero sobrevivieron. Las investigaciones señalaron fallos de coordinación entre las operaciones de vuelo y el momento de los efectos especiales, además de la proximidad riesgosa de un helicóptero bajo a explosiones con escombros. También se comprobó que la producción violó leyes laborales de California al contratar ilegalmente a los niños y filmar con ellos de noche en un set con explosivos. Los cargos de homicidio involuntario contra el director John Landis y otros concluyeron en absoluciones, aunque las familias recibieron cuantiosas indemnizaciones en demandas civiles. El accidente cambió para siempre la seguridad en los rodajes. Exenciones de la FAA para helicópteros de vuelo bajo, manuales de seguridad más estrictos en los estudios, boletines obligatorios, líneas directas de emergencia y derechos claros para detener un trabajo en condiciones inseguras. Jan Pormanove, Rafael Graven, conocido en línea como Jan Pormanove, murió el 18 de agosto de 2025 durante una transmisión en vivo desde Contes, cerca de Niza. El streamer de 46 años, seguido por cientos de miles en Kik y TikTok, estaba en medio de un maratón cuando colapsó y nunca volvió a despertar. Al principio, las especulaciones apuntaron a un posible ataque. Durante años había sido objeto de humillaciones, privación de sueño e incluso violencia física en transmisiones empaquetadas como contenido. Sin embargo, la autopsia descartó traumatismos. El fiscal Damien Martinelli
anunció que no se hallaron lesiones internas ni externas. La causa más probable fue médica o toxicológica, con indicios de problemas cardíacos y tiroideos previos. Aún así, la naturaleza impactante de su muerte, captada en directo, planteó preguntas profundas sobre el abuso, la explotación y los límites del entretenimiento. Funcionarios franceses lo calificaron de horror absoluto. Clara Chapaz, ministra de Asuntos Digitales, exigió investigaciones a las plataformas que permitieron que este tipo de contenidos circularan sin control. Kik respondió prohibiendo a los participantes de la transmisión fatal y prometiendo reformas. Sus colaboradores y seguidores lloraron a un hombre que mezclaba el arte con la autodestrucción hasta que el espectáculo se volvió letal. Su muerte obligó a Francia y al mundo del streaming global a confrontar hasta dónde se empuja a los creadores y lo fácil que puede desatarse una tragedia en tiempo real. Eddie Peabody. El 7 de noviembre de 1970, Eddie Peabody, apodado durante décadas como el Rey del Banjo, se desplomó en el escenario del Lookout House Supper Club en Covington, Kentucky. A mitad de actuación, el virtuoso de 68 años sufrió una hemorragia cerebral mientras tocaba el instrumento que definió su vida. Fue sacado del escenario de inmediato, pero los médicos no lograron salvarlo. Su muerte puso un fin trágico y repentino a una carrera que había entretenido a públicos durante más de medio siglo. Mike DiBiase. El 2 de julio de 1969, el luchador profesional Iron Mike DiBiase colapsó en el ring durante un combate contra Man Mountain Mike en Lubbock, Texas. Con apenas 45 años, sufrió un infarto fulminante en medio del enfrentamiento. Harley Race, que compartía carteles anoche, corrió al ring y trató desesperadamente de reanimarlo con RCP antes de acompañarlo en la ambulancia, pero los esfuerzos fracasaron. La autopsia reveló una enfermedad coronaria avanzada, un mal que se había gestado silenciosamente durante años. La muerte de DiBiase sacudió al mundo de la lucha libre. Ex campeón nacional universitario, debutó como profesional en 1950 y rápidamente destacó, llegando a luchar combates de 45 minutos a las pocas semanas de su estreno. Ganó títulos en varios territorios, se enfrentó a leyendas como Archie Moore y resistió incluso un brutal Texas Deathmatch de 1 hora y 44 minutos contra Dory Funk Sr. Su legado continuó a través de su familia, su esposa Helen Hild, su hijo Ted DiBiase y más tarde su nieto Ted Jr. Christina Grimmie. La historia de Christina Grimmie sigue siendo una de las tragedias más conmovedoras de la música moderna. El 10 de junio de 2016, justo después de actuar en The Plaza Live en Orlando, saludaba a sus fans en la mesa de merchandising con su amabilidad habitual, ofreciendo abrazos a quienes parecían tímidos. Entre ellos estaba Kevin James Loibl, de 27 años. En lugar de aceptar su abrazo, sacó una pistola Glock y disparó 5 veces, impactándola 3 veces a quemarropa. Su hermano Mark se abalanzó sobre el agresor, pero Loibl logró liberarse el tiempo suficiente para sacar una segunda arma y dispararse. Christina, con solo 22 años, fue trasladada al Orlando Regional Medical Center. A pesar de los esfuerzos médicos, murió menos de 1 hora después. La causa de muerte fue catalogada como homicidio. La cantante, que alcanzó la fama inicialmente en YouTube y luego quedó tercera en The Voice en 2014, dejó atrás millones de fans y una familia destrozada por un acto de violencia sin sentido. Investigaciones posteriores revelaron que Loibl se había obsesionado peligrosamente con ella, llegando a alterar su aspecto físico y acumular armas. Compañeros de trabajo lo describieron como aislado socialmente y completamente consumido por la presencia online de Grimmie. El ataque sacudió al mundo de la música. Adam Levine, su coach en The Voice,
se ofreció personalmente a cubrir los gastos del funeral. John Eric Hexum. El 12 de octubre de 1984, el actor John Eric Hexum, de 26 años, se encontraba en el escenario 17 de 20th Century Fox, rodando la serie de CBS Cover Up. Durante una pausa en el rodaje, frustrado por los retrasos, comenzó a bromear con el revólver de utilería Magnum .44, requerido para su escena. Cargó el arma con balas de fogueo, giró el tambor, apuntó a su sien derecha y apretó el gatillo. La explosión expulsó una carga de papel y fragmentos de su propio cráneo hacia su cerebro, provocando una hemorragia cerebral catastrófica. Fue operado de urgencia, pero nunca recuperó la conciencia. Permaneció con soporte vital durante 6 días hasta ser declarado con muerte cerebral. Su madre, Greta, autorizó la donación de órganos. Su corazón, riñones y córneas salvaron o transformaron varias vidas. Hexum había comenzado a construir una carrera prometedora con papeles en Voyagers y la película The Making of a Male Model. Con su apariencia llamativa y presencia física, estaba al borde del estrellato. Pero un momento de juego con un arma de utilería acabó en tragedia. The Great Walendas. El 30 de enero de 1962, los Great Walendas vivieron su noche más oscura en Detroit, Michigan. Durante su famoso número de pirámide humana de 7 personas, suspendido a gran altura en el State Fair Coliseum y sin red de seguridad, la tragedia golpeó. A mitad del acto, la pirámide colapsó y varios artistas cayeron al vacío. Richard Fognan, en su primera presentación pública, y Dieter Schepp murieron al instante. Mario Wallenda, de solo 21 años, sobrevivió con fractura de cráneo pero quedó paralizado. Su hermana Jana resultó herida tras ser atrapada en un intento desesperado de salvarla en plena caída. Otros miembros lograron aferrarse al cable con sus vidas. El patriarca Karl Wallenda, a pesar de fracturarse la pelvis, logró sujetar a Hannah con las piernas antes de que cayera. Todo ocurrió ante una audiencia horrorizada, incluida la esposa de Richard, Jenny, quien actuaba desde una plataforma cercana y presenció la caída fatal de su marido. Fotografías tomadas por espectadores del caos circularon por todo el mundo al día siguiente, cimentando la fama de los Walendas como símbolo de valentía y fragilidad. En espíritu circense, la familia sobreviviente insistió en actuar la noche siguiente, fieles a su lema, "The show must go on". Esa noche redefinió el legado de los Walendas, una dinastía de arte temerario, siempre consciente de que cada paso sobre el alambre podía ser el último. Sus últimos momentos nos recuerdan cuán frágil es la vida, incluso para aquellos que parecen más grandes que la vida misma bajo los reflectores. Algunos dejaron misterios, otros controversia, pero todos dejaron un silencio que nunca podrá llenarse del todo. Sus historias viven a través de la música, el cine y los recuerdos que nos regalaron. ¿Crees que olvidamos a alguien cuya trágica muerte sobre el escenario también debería ser recordada? ¿Cuál de estas historias te pareció más escalofriante? ¿Los colapsos repentinos, los tiroteos o los accidentes fatales? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo análisis profundo sobre las tragedias ocultas del mundo del espectáculo.